Gracias a Dios. Gracias a Dios que nos concede el glorioso privilegio de alabar y glorificar su santo nombre. Acompáñenme inclinando sus rostros a hacer esta oración. Padre bendito, te damos las gracias, Señor, porque en este día, Padre eterno, nos has dado el aliento de vida y has permitido, Señor, que en nuestra conciencia, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, tú estás presente. Tú eres la esencia de nuestro ser y de nuestra vida, Señor. Y hoy nos concedes el glorioso privilegio, Padre, de poder venir aquí a este lugar, a tu iglesia, para que podamos honrar, glorificar y adorarte, Señor, porque tú eres digno de alabanza y de adoración. Y a nosotros nos concedes esta oportunidad, Padre. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Que esta palabra, Señor, que hoy nos permites revisar y escudriñar, sea como una semilla que caiga en tierra fértil en nuestro corazón y pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, porque tú te agradas en que demos fruto, mucho fruto, para tu gloria. Por Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, mis hermanos, hemos podido llegar para retomar la tercera parte que corresponde a esta carta del libro de los Romanos. Y vamos a revisar y escudriñar lo que Dios, a través de nuestro hermano, el apóstol Pablo, nos mostró en el capítulo 12. Acompáñenme con sus Biblias. Este maravilloso libro que tenemos, que es la palabra de Dios, que es la palabra viva de Dios, y en verdad, créame, es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Voy a leer desde el versículo 1, cuando el apóstol escribe diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este pasaje en particular, este versículo, para mí es muy significativo. Déjenme decirles por qué. La primera vez que tuve la oportunidad de presentar mi devocional en este púlpito fue este versículo. Y desde esa época el Señor puso en mi corazón muchas cosas que van alrededor de este versículo y que hoy en día me doy cuenta que sigue hablando este mismo versículo, esta misma palabra. Dios me habló en aquella época, pero hoy sigue hablando, y cosas nuevas. Ahora que hemos llegado a este capítulo 12 y que estamos revisando en los estudios la tercera parte del material, es bien interesante ver cómo hemos entrado en una nueva etapa en lo que corresponde a esta carta, porque hemos navegado y escudriñado a través de 11 capítulos de la carta a los Romanos, donde a través de la enseñanza y la escritura del apóstol Pablo nos hemos dado cuenta y hemos podido ver la obra de nuestro Señor Jesucristo, lo que corresponde a este glorioso y maravilloso evangelio que Dios nos ha legado. Hemos visto desde por qué vino el Señor Jesús, cuál fue el propósito de su venida. Hemos entendido que desde ese primer capítulo en el cual Pablo, el apóstol, se describía a sí mismo como el esclavo de Jesucristo, el siervo de Dios, y nos ha llevado y hemos caminado junto con él en esta carta para entender lo que es la justificación, cómo Dios, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, nos ha justificado.
para que podamos entrar en su presencia sin ningún sentimiento de inferioridad, culpabilidad ni de condenación. Hemos podido entender que en esta iglesia, la iglesia de Roma, constituida en gran parte por judíos, también gentiles, o sea, no judíos, que para Dios no hay diferencia. Somos los mismos. No hay griego ni judío, ni gentil. Todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero todos hemos sido bendecidos por el amor y la misericordia de Dios a través de Cristo Jesús. Nos ha enseñado lo que corresponde también a la redención, la justificación, la redención, la resurrección de Cristo, pasando por la muerte y la muerte de cruz. Y cómo nos identificamos con Cristo en esa muerte, porque fuimos crucificados juntamente con Él. Y cuando nosotros creímos a este anuncio, a esta obra completa y maravillosa de Cristo, es decir, cuando abrazamos este evangelio, Dios obró un milagro en nuestro ser, nos hizo nacer de nuevo. Entonces, hemos podido ver, comprender, pero sobre todo creer a este anuncio. Y eso ha hecho en nuestro ser una transformación. Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Ahora aquí son nuevas. Y por eso empieza este capítulo 12 diciendo, así que, una frase como diciendo, ya hablamos de todo esto. Ya lo vimos. Ya lo entendimos. Así que ahora, ¿qué sigue? Y dice Pablo, hermanos. Así que, hermanos, ya no hay diferencia entre griego y gentil. Ya somos hermanos, hechos hermanos, parte de una misma familia, parte de una misma iglesia, parte de un mismo cuerpo, por Cristo Jesús. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí hay varios términos que para una parte de los hermanos eran comunes, para otros no, principalmente para los judíos. Cuando dice presentéis vuestros cuerpos, es un término que se utilizaba mucho en el judaísmo cuando presentaban sus ofrendas, cuando presentaban sus sacrificios. Ahora Pablo dice, presenta vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ya hemos alcanzado, gracias a Dios y gracias en haber creído en este glorioso evangelio, el estar delante de la presencia de Dios. Pero ahora, ¿qué sigue? Ok, ya Dios te redimió, ya Dios te justificó, ya Dios te salvó. ¿De qué te salvó? De la ira de Dios, de la esclavitud del pecado, de la maldición de la ley. Ya, la obra está hecha, completa. Ya entendimos por lo que aprendimos en los primeros 11 capítulos que no es por obras, no es por tu esfuerzo, es por gracia, la gracia de Dios. Todo lo hizo Jesucristo. ¿Qué es lo único que te pide? Que creas en Él, que creas en su obra, que creas en su sacrificio, que creas que Dios le levantó de los muertos. Porque así como nos identificamos con Él en su muerte, así nos identificamos ahora con Él en su resurrección. Y cuando Dios le levanta de los muertos, cuando Dios le resucita, te resucita también a ti. Gloria a Dios, amén. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué corresponde ahora? ¿Quedarnos quietos? Ya hizo todo Dios, entonces ¿qué hago? ¿Ya nada? No. Apenas empieza. Esta es la parte que estamos iniciando. ¿Ya comprendiste? ¿Ya conociste? ¿Ya recibiste la revelación? Ahora sigue.
la práctica. ¿Cómo vas a andar delante de Dios? Y lo primero que te dice Pablo, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. 1, vamos a hacer sacrificio. Antes se hacían sacrificios matando corderos, machos cabríos, bueyes, palomas, ¿no? Esa era la tradición, porque así se instituyó cuando Moisés recibió las primeras ordenanzas para la adoración a Dios. Entonces se hacían muchos sacrificios. Se presentaban sus ofrendas, presentaban sus animalitos y los mataban, derramando la sangre de estos seres inocentes. Pero no era eso lo que Dios buscaba. No era precisamente lo que Dios buscaba, que entendieran. Y vamos a verlo. Acompáñenme precisamente al libro, a la carta a los Hebreos, capítulo 10, donde vamos a revisar algunos versículos que vamos a compartir. Capítulo 10 de la carta a los Hebreos, en el versículo 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, cuando los judíos realmente hacían sus sacrificios y presentaban sus ofrendas, no era realmente la imagen misma de las cosas. Era una muestra de lo que Dios iba a hacer, de lo que Dios iba a lograr. Versículo 2 dice: de otra manera cesarían las de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque el hombre, cuando pecó, se hizo esclavo del pecado. Y lo primero que Dios hizo es que tuvo compasión de nosotros. Porque todo alma que pecare es reo ¿de qué? De muerte. Todos estábamos condenados a muerte. ¿Qué hace Dios? Viene a rescatarnos. Y empieza a mostrar cuál es el camino para rescatarnos. Y empieza a mostrarle al pueblo hebreo que tenía que haber sacrificios, tenía que haber derramamiento de sangre. Y ellos se desviaron en el conocimiento y pensaban que ese era el método para alcanzar el perdón de los pecados. Y hacían sus sacrificios cada año, pero con ellos solamente, ¿qué hacían? Recordaban que cada año había pecados. Y tenían que al siguiente año volver a hacer sacrificios porque había pecado. Es decir, el pecado no se quitaba. Es decir, este proceso no era eficazmente completo. Amén. Versículo 3 dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y vean lo que dice Dios. Vámonos al versículo 8 diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado que no quisiste. No era lo que quería Dios, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley judía. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Quién habla aquí? Dios. ¿Y quién lo hizo realidad? Nuestro Señor Jesús. Porque Él, desde que vino, lo único que hacía es la voluntad de Dios. Dios encarnó, tomó cuerpo de hombre para emparentarse con nosotros,
para poder ser el Redentor de nosotros. Y toda esa imagen de los sacrificios que se hacían, del derramamiento de sangre de esos inocentes, no era realmente lo que quería Dios. Lo que quería Dios es que vieran la obra que vendría a ser nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Juan Bautista, que predicaba el arrepentimiento y bautizaba en el Jordán, vio venir al Señor Jesucristo, lo primero que vino a su corazón y declaró, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que no pudieron hacer todos los anteriores ofrendas y sacrificios, ahí estaba el Cordero de Dios, que ese sí iba a quitar el pecado del mundo. Ese era el propósito, la voluntad de Dios. Porque los pensamientos de Dios para con nosotros son de solo continuo bien. Dios quiso librarnos de la esclavitud del pecado. Entonces, cuando viene nuestro Señor Jesús y muere en la cruz y derrama su sangre, ¿qué sucedió? Esa sangre preciosa hizo que nosotros fuésemos limpiados, que nos hiciese libres de la esclavitud del pecado. Ya el pecado no se enseñorea más de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús triunfó sobre el pecado, triunfó sobre el mundo, y esa victoria nos la hizo patente a nosotros. Gloria a Dios. Él lo hizo. No son nuestras obras. Todo es por gracia. Así que ahora que ya viste esto, ya lo comprendiste, entonces te lo ruego por la misericordia de Dios. Porque ¿qué hizo Dios? Tuvo misericordia de nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra misericordia que nos traduce a nuestra Biblia es correcta, pero también es equivalente a bondad, compasión. Dios tuvo compasión de nosotros y actuó. ¿Y cómo actuó? Envió a su Hijo. ¿Se acuerdan cuando Jesús, leímos en los evangelios, cuando Él predicaba y caminaba sobre esta tierra y lo seguían multitudes? Y en una ocasión vio las multitudes y dijo que tuvo compasión de ellos y actuó. Los alimentó porque tenían hambre. Ese es el carácter de nuestro Dios. Ahí tenían hambre y los alimentó. Pero cuando Él vio al hombre muerto en el pecado, esclavo del pecado, actuó y tuvo misericordia para liberarte del pecado. Y lo hizo. Por esa misericordia que tuvo Dios por ti, te lo ruego, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque además los sacrificios que hacían en la antigüedad, ¿qué implicaba? La muerte del animal. Las ofrendas eran animales muertos. Ahora es mejor, porque ahora te puedes presentar delante de Dios con un sacrificio vivo. Tú eres una ofrenda viva delante de Dios. Y esto nos lo empieza a hablar aquí en el capítulo 12, pero ya había empezado a hablar antes el apóstol Pablo acerca de esto. Acompáñenme al capítulo 6 de la carta de los Romanos. Capítulo 6. Ya empezaba a hablarnos Pablo acerca de esta situación. ¿Y cuál era el propósito de ello? En el capítulo 6, versículo 11, escribió Pablo diciendo: así también vosotros,
consideraros muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como miembros de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Recordando otra vez a Juan Bautista, ya cuando se acercó el Señor Jesús a Juan para ser bautizado de él, recuerden cuál fue la reacción de Juan. No quería bautizarlo. ¿Sí recuerdan? ¿Cómo no? Tú bautízame a mí, ¿no? No soy digno de ti. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Deja que se cumpla toda justicia. Presentemos nuestros cuerpos a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, al ser ya redimidos, al ser ya justificados, al ser salvos, lo que sigue ahora es que necesitamos caminar para presentar nuestro ser, nuestros cuerpos, como instrumentos de Dios, como instrumentos de justicia, para agradarle a Él, para adorarle a Él. Esto es lo que sigue. En esto es donde ahora Pablo nos pide que caminemos. Sacrificio vivo, acabamos de leer, que nos presentemos, que considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Cuando nos llegamos y nos presentamos ante la presencia de Dios, nos presentamos ante la presencia de Dios vivos, pero no vivos porque tengamos vida biológica, sino vivos porque vivimos en Cristo Jesús. Así nos presentamos delante de Dios. Por eso es que somos justificados. No que nos haya hecho justos. El justo solo es uno, es Jesús. Y Él es el que justifica. Es decir, que su justicia nos las transfiere a nosotros. Entonces, cuando Dios nos acercamos a Él, nos acercamos con el olor fragante de Jesús, con la imagen misma de su Hijo. Y por eso es que somos aceptos. Por eso es que somos amados de Dios. Entonces, sacrificio vivo, ¿qué más? Santo, agradable a Dios. Ese es el camino al que vamos. Necesitamos caminar, transitar en este mundo, transitar en cada día que Dios nos permite, buscando ser agradables a Dios. Tu pensamiento, tu actitud, tu proceder, tu respirar siquiera, es para glorificar, honrar a Dios. Y el ejemplo lo tenemos claro y firme, nuestro Señor Jesús. En Juan manejó absolutos tremendos. Dice, yo no hago nada por mí mismo. Nada, es absoluto. Y también dice, y hago siempre lo que le agrada. Absoluto, siempre. Ese es nuestro camino. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Porque Dios busca, ¿qué? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y su palabra es verdad. Entonces, y más aún dice, porque es necesario que tales adoradores le adoren. Es necesario, ¿eh? De hecho, yo creo que una de las cosas por las cuales nuestra sociedad, nuestro mundo, hasta a veces nuestra familia entra en crisis, es porque dejamos de hacer eso, adorar a Dios. Yo
Cuando tenemos la oportunidad de venir a la iglesia y tenemos la oportunidad de cantarle, eso es parte de la adoración. Tú estás adorando a Dios. Él es digno de toda alabanza. Es parte de eso. Cuando tú crees y eres firme en las promesas y buscas hacer su voluntad, estás adorando a Dios para que su nombre sea exaltado, glorificado, y tú eres el testimonio de eso. Este es vuestro culto racional. Así termina el versículo 1. Amén. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en este capítulo 12, lo que tenemos que hacer ya después de participar de esta redención. Pero también nos dice qué es lo que no tenemos que hacer. Vámonos al versículo 2 de este capítulo 12, que dice: no os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a este mundo, no améis este mundo. Tú ya no eres parte de este mundo. Cuando dice santo, ¿qué es santo? Es apartado, es cortado. Cuando tú eres parte de la iglesia es ekles, viene de ek, que es extraer. Dios nos extrajo de este mundo. Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, a la luz. Entonces no te conformes con este mundo. Este mundo lo que va a buscar siempre es distraerte, apartarte de la voluntad de Dios. Entonces Dios ya dispuso una forma en la que igual tú puedes adorar a Dios. Presenta tus miembros como instrumentos de justicia. Hace rato vimos la respuesta del Señor Jesús a Juan Bautista cuando le dijo, porque no lo quería bautizar, y le dijo: deja que se cumpla toda justicia, es decir, que se cumpla la voluntad de Dios. Eso es la justicia. Entonces nosotros caminamos y con el propósito de buscar y de vivir y de transitar en medio de lo que es la voluntad de Dios, su justicia. No te conformes, no adoptes las cosas de este mundo. Por eso el Señor Jesús decía: no os hagáis tesoros en la tierra, sino hacer tesoros ¿dónde? En el cielo. Por ahí hay una frase popular que dice: pues al mundo venimos sin nada, ¿no? Y nada nos llevaremos. ¿Qué crees? Eso es mentira. Es una absoluta mentira del mundo. Sí, ok, sí llegaste desnudito y sin nada material, pero tú puedes llegar a la presencia de Dios, porque todos vamos a comparecer ante la presencia de Dios. Nadie, sin excepción, se va a salvar, porque Dios es justo, es un juez, y todos vamos a entrar a comparecer delante de la presencia de Dios. Pero si tú no fuiste justificado en Cristo Jesús, tu justicia es inmunda delante de Dios. Entonces, si vamos a estar en la presencia de Dios y vamos a comparecer, lo mejor es que tú hayas sido cubierto, tú hayas sido perdonado y justificado por Jesucristo. Y eso vas a poder entrar. ¿Y qué vas a poder recibir de Dios? Buen siervo, ¿no? Entra en el gozo de tu Señor. Puedes recibir coronas, dones, vestiduras blancas. Pero todas esas cosas son tesoros en el cielo. Amén. Pero el mundo te va a querer jalar más a lo terrenal. Yo no te estoy diciendo con esto que no tengas vida.
Claro que la necesitas. Pero es más, cuando Dios te bendice, cuando Dios te otorga, cuando Dios te da, yo lo he visto, es para que tú puedas también dar. No es para que se vuelva una piedra en tu corazón y acumules, sino es para que puedas, y lo vamos a ver, con alegría dar. Porque Dios ha transformado tu corazón y tu pensamiento. 2 cosas prueba Jehová, dice, la mente y el corazón. Y Dios los ve. Entonces, muchas cosas. Yo quiero llegar a esa presencia del Padre, a la presencia de Dios, y continuar con lo que en esta vida empecé, que es adorarle, glorificarle. Y qué grandioso sería escuchar de Él: buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Ese es mi tesoro, esa es mi esperanza, porque el Señor regresa, lo sabemos, y esa esperanza de su regreso es lo que purifica nuestros corazones. Esa es nuestro tesoro, nuestra herencia. En ello es donde debemos estar firmes y posicionados. Amén. Entonces dice, leyendo otra vez el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, necesitamos, nuestra mente ha sido renovada. Nuestra mente, a través de esta palabra que está viva, es la que produce esa renovación con el Espíritu Santo en nosotros. Porque la forma de pensar de una persona es tal esa persona. Cuando tú tomas esta palabra, la empiezas a escudriñar, vas a ver cómo esta misma palabra, a través del Espíritu Santo, hace esa transformación. ¿Por qué? Porque es claro, en la Escritura nos lo dice: tú tienes la mente de Cristo. Y al tener eso, tienes comunión con el pensamiento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, lo vamos a ver ahorita lo comento entonces, porque Dios tuvo un propósito cuando te creó. ¿Sabías que Dios te creó desde antes de la fundación del mundo? Todavía no estaba creado este mundo y ya existías en el pensamiento de Dios. Y no solo eso, no solo ya existías, sino ya había diseñado Dios un propósito y plan para tu vida, para cada uno de nosotros. Entonces hay un plan y un llamado de Dios para mí, claro. ¿Y cuál es? Buena pregunta. ¿Cómo accedo a ese plan para conocerlo y para vivir en él? ¿Quién conoce lo profundo de Dios? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Quién conoce lo profundo del hombre? El Espíritu del hombre. ¿Quién conoció el plan que Dios estableció cuando te creó? El Espíritu de Dios. Él estaba ahí. Entonces, cuando tú naces de nuevo, una de las cosas que hace Dios es que te otorga el Espíritu Santo. ¿Para qué? Ya te estás dando cuenta. Para revelarte y para mostrarte el plan de Dios para tu vida. Por eso es que debes de tener la comunión con el Espíritu Santo. Pues, pero ¿cómo se conecta o cómo se puede tener comunión con el Espíritu Santo? Pues con el Espíritu. Es una comunión espiritual. Pero ¿cómo vas a lograr alcanzar la comunión con el Espíritu de Dios? A través de tu espíritu, cuando sigues la voluntad de Dios.
Porque cuando no estás dispuesto a seguir la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios se aparta. Cuando Dios ve que en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, está el anhelo y el deseo de seguir la voluntad de Dios, Él mismo viene y te revela. Él lo hace todo. Porque este cuerpo que recibimos, ¿qué crees? Es un cuerpo con el cual ahora nos dice Pablo que lo presentemos como un instrumento de justicia. Este cuerpo ya se volvió un instrumento para adoración a Dios, para que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ah, caray, entonces este cuerpo ya se volvió en algo especial. Es algo especial. Vámonos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 6, porque decía en Romanos 12, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En la carta a los Corintios, Pablo habla de esa santidad del cuerpo. En el versículo 11 del capítulo 6 nos dice: ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si tú no hubieras estudiado los primeros 11 capítulos de Romanos, no entenderías esto. Ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Amén. Luego voy a leer el versículo 15, dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos, ¿qué? ¿Son miembros de Cristo? Ah, caray, este cuerpo es miembro de Cristo. Sí, tú eres miembro de Cristo. Luego voy a leer el versículo 19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros? Entonces empiezo a ver que este cuerpo es templo de Dios, templo del Espíritu Santo, y que no es mío. Versículo 20: porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál precio? La sangre de Cristo. Ese fue el precio. ¿Qué precio? Entonces, si ya fue comprado, ¿qué crees? Pues ¿de quién es? Del que lo compró y que pagó por él. Glorificad pues a Dios, ¿cómo? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tienes un elemento para glorificar a Dios con tu cuerpo. Preséntate delante de Dios como sacrificio vivo en Cristo Jesús, santo, porque es de Él, lo compró, le pertenece, es su templo, de su espíritu, ¿no? Y rápidamente Colosenses 2:17. Voy a leer desde el 16. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, ¿qué? Es de Cristo. Yo no sé si esto te cambia tu visión o tu perspectiva.
Yo cuando entendí esto, me cambió toda mi perspectiva. Señor, esto es tuyo. A ti te pertenece. Entonces con Él te voy a glorificar. Es tu instrumento de justicia. Amén. Amén. Gloria a Dios, ¿no? O sea, qué impresionante. Entonces digo, ¿qué tengo aquí? Tengo la oportunidad a través de este cuerpo de glorificar a Dios, de exaltar a mi Señor, de alabarle. Gracias, Dios. Bendito sea tu nombre. Regresemos a Romanos 12. Porque además, al hacerlo, Dios nos concede la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar. ¿Qué es comprobar? Estar seguro, experimentar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Por qué? Pues porque es Dios. ¿Quién es el único bueno? Cuando le dijeron al maestro, maestro bueno, ¿por qué me llamáis bueno? Bueno es de solo Dios. Podemos comprobar la buena voluntad de Dios, porque es Dios, la cual es agradable y perfecta, porque es Dios. Entonces, al estar tú haciendo eso, ¿qué crees? Estás dando testimonio de Dios. Estás siendo testigo de Dios. Y ahora sí entramos al versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo, de sí, que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos está diciendo, no tengas más alto concepto de ti mismo que el que debes de tener, sino que pienses otra vez con el pensamiento de sí con cordura. ¿Conforme a qué? A la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A cada uno de nosotros Dios nos dio una medida de fe. Pero ¿en base a qué corresponde esa medida? Tú recibiste una medida, tú recibiste una medida, tú recibiste otra medida, yo recibí otra medida. ¿En base a qué? En base al llamado que Dios te hizo. Como dijimos, Dios estableció un plan para tu vida con un propósito. ¿Cuál? Su voluntad. Y entonces, para cumplir con esa voluntad y ese propósito en tu vida, Dios estableció una medida de fe que te otorgó. Pero vamos a ver algo especial acerca de esta medida de fe. Todos hemos recibido una medida de fe. Yo necesito esa medida de fe. ¿Para qué? Para cumplir con el propósito de vida que tengo, que Dios me otorgó. Sigamos leyendo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, teniendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Esto me fascinó a mí cuando lo leí. En efecto, todos somos una iglesia, todos somos un cuerpo, todos somos una familia, todos somos diferentes. Gracias a Dios. Y a cada quien Dios le dio una medida de fe y un propósito. ¿No? Pero todos, porque no todos tenemos la misma función. Y hace la analogía o similitud con el cuerpo. No es la misma función que tiene mi ojo, que tiene mi oreja. Cada quien tiene su función.
Mis pies tienen una función diferente a mis manos y mi boca. Así nosotros, cada quien tiene una función diferente. Y en esa función Dios otorga una medida de fe. Y en ese cuerpo, todos formamos parte de ese cuerpo en Cristo. Pero esta frase me encanta. La última parte del versículo 5 dice, y todos somos miembros ¿de qué? Los unos de los otros. Yo formo parte del cuerpo, pero tú eres parte de mi cuerpo. Tú eres parte de mi cuerpo. O sea, te tengo que ver a ti como parte de mí, no como algo incorporado en un cuerpo. No, tú eres mi cuerpo. Somos un cuerpo. Por eso en Efesios el apóstol Pablo pone tanto énfasis en la unidad del Espíritu, en la unidad de la fe, porque somos uno. Sigo. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, entonces aquí ya empieza a hablar cómo Dios ha otorgado esa medida de fe y dones. Pero comúnmente hemos estado pensando, cuando pensamos en los dones del Espíritu, esencialmente en los dones que nos mencionan, como el de profecía, el discernimiento de espíritus, ¿no? El de lenguas, interpretación de lenguas, etc. Los 9 dones. Pero aquí nos habla de otros. ¿Cuáles? Vamos a ver. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Ahí empieza a ver las medidas de fe, ¿ya vieron? O si el de servicio, en servir. Ese es un don. Sí. Un don de Dios. O el que enseña en la enseñanza. Ese es otro don. Sí. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. ¿El que repartir es un don? Sí. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. ¡Wow! Y esto me fue inevitable pensar en aquel hombre que en la primera lección de esta tercera parte nos comenta, Esteban. ¿Qué era Esteban? Un diácono. O sea, para aquellos que piensan como en el mundo en jerarquías, que ponen en primer lugar ahí el apóstol, al profeta, ¿no? Esteban era diácono. Cuando hubo problemas en la iglesia, en la primera iglesia, de que las viudas se sentían desatendidas y los apóstoles no podían predicar y atender a las viudas, decidieron escoger a 7. Entre uno de ellos, Esteban. Que además es especial la forma en que lo describen. Varón que lleno del Espíritu Santo. Y lo seleccionan para un propósito: servir. Servir a las mesas. Dicho coloquialmente, era un meserito. Pero lleno del Espíritu Santo, que tenía un propósito en Dios. Y tú lo ves así con ojos del mundo y dices, ay, pues ¿qué puede ser importante un meserito? Pues fue tan importante que por el testimonio de Esteban incidió en la conversión de Pablo, Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol. Y seguía este propósito en su vida con su medida de fe que Dios le había otorgado, sirviendo a las mesas, que Dios hacía milagros y prodigios a través de él, de tal forma que fue llevado ante el Sanedrín
a juicio, donde estaban los más grandes sabios de la ley, ancianos, maestros, y no pudieron con el conocimiento y sabiduría de Esteban. Y no solo eso, sino que Esteban recibió la revelación más grande que puede alcanzar, yo creo que cualquier persona. Vio la gloria de Dios. Y no solamente vio la gloria de Dios, sino vio al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Y no solamente vio la gloria de Dios y al Hijo del Hombre, sino que lo vio de pie frente a Él. Entonces, cuando tú cumples el propósito de Dios para tu vida, glorificas a Dios. Y Dios viene a ti. Amén. Entonces, este es el parteaguas. Ya recibimos la enseñanza, la doctrina a través del apóstol Pablo, todos estos primeros 11 capítulos. Ahora nos toca empezar a caminar. Y presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y hemos recibido todos estos dones, ¿para qué? Para nuestra iglesia. Así sea para servir una mesa, o así sea como profeta, como apóstol. Hazlo para la gloria de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Acompáñenme con una oración para darle las gracias a nuestro Padre. Señor Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, en este día, en esta mañana, Señor. Nos has permitido llegar hasta aquí con bien. Y nos has permitido llegar a entender que tenemos propósito y que has provisto de todo para que cumplamos y caminemos en este propósito. Nos has dado tu Espíritu Santo. Nos has dado este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Nos has dado el entendimiento. Nos has dado tu palabra, Señor. Nos has dado el aliento de vida. Permítenos honrarte, glorificarte, dar testimonio de ti, hablar con denuedo de este tu glorioso y maravilloso evangelio que nos has otorgado y que aun ángeles quisieran tener, Señor. Tú nos los has otorgado. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado seas, oh Padre. Bendice a mis hermanos, que en estos días que están por venir, en este transcurrir, sé tú con ellos, Señor. Bendíceles y guárdales, porque no importa lo que vivamos, transitemos o enfrentemos, que todo, Señor, sea para tu gloria y para tu honra, a través de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.